Hola, buenos días. Soy Edmundo Santana, más conocido por Mundín. Estamos aquí en Aruca, al ladito de unas antiguas canteras que habían, de las tantas que había en el municipio. Y hemos querido seguir con esa tradición de la piedra que tanta fama le ha dado a Aruca. Y estamos en este oficio en esta ciudad. Mundín Santana, que es como le vamos a llamar a nuestro amigo hoy, también amigo de la lucha canaria, como ustedes se darán cuenta también en algún que otro detalle que tenemos en esta cantera de Aruca, pues vamos a hablar un poco de la historia de los canteros de Aruca, precisamente algo tan representativo de esta ciudad como es la cantería de piedra, los labrantes, que es como se les suele decir en esta parte de la isla de Gran Canaria. Una historia muy importante, sobre todo. Estamos a la entrada ahora diríamos, de la raíz de esta cantera, donde se comenzaba a dar los primeros pasos para pues labrar, nunca mejor dicho, la historia pues desde hace muchísimos años hasta ahora dentro de esta familia de los canteros en Aruca. ¿Cuándo empezaba la historia de los canteros en la familia Santana? Exactamente no lo sé, pero fíjate que después de la conquista de las Islas Canarias se empieza a hacer las primeras edificaciones, que eran sobre todo religiosas, la Catedral de Las Palmas, puentes, castillos, y todo, como verán, de piedra, ¿no? Entonces, creo que vinieron muchos canteros andaluces, y en Arucas, como hay buena piedra, y sobre todo en el barrio de La Goleta, es donde más se ha generalizado este oficio. Entonces La Goleta es cuna de labrantes, un oficio muy bonito, pero duro, ¿sabes? Y caminamos, estamos hablando de una historia, seguramente nuestros televidentes ahora mismo nos están observando que todo, hasta el más pequeño detalle, estamos hablando de algo, pues de materiales, de diversos materiales, que todos tienen que ver con la piedra, lógicamente. Esto, años atrás, lo iremos viendo durante el reportaje, iremos viendo que con distintos materiales se hacen verdaderas obras de arte, que es lo que estamos viendo aquí atrás. Ahora mismo tenemos a la vista de nuestras cámaras y a la espalda de nuestro entrevistado distintos tipos de piedra. Lógicamente, esto, donde lo solemos ver muchísimo, aparte de nuestras viejas calles con los adoquines, de nuestros mobiliarios urbanos desde esos detalles que estamos viendo también, como son las farolas con sus piernas de piedra. Yo quiero que nuestro interlocutor nos mire, porque él va de espalda a nosotros y le vamos siguiendo, pero quiero que mire a la cámara para que todo el que nos esté viendo ahora mismo entienda quién está a cargo bueno, uno de las cabezas visibles de la historia de una familia de los canteros, como decíamos, de Aruca. ¿Qué estamos viendo aquí ahora mismo, Mundín? Porque estamos viendo prácticamente un expositor natural, al aire libre, de pues cientos de clases de piedra, ¿no? Perdona que te interrumpa un poco. En esta antigua cantera estuvimos trabajando de aquí hasta el año 1986 de la forma tradicional de toda la vida, no es lo mismo, todo a mano, ¿no? Y el labrante, aparte de trabajar la piedra de Aruca en esta isla de Gran Canaria, y perdona, me gustaría que cogieras estas imágenes, son piedras todas de Gran Canaria, todas estas aquí, todas de Gran Canaria, piedras no están pintadas, son colores naturales, piedra verde de Tilma, blanca de la Fula de Aruca, verde de Alguineguín, marrón de Moya, amarilla de Roa, amarilla de Yagauria, roja de Santa Lucía, de Arguineguín, de la presa de Soria y de tantas, porque esta isla es muy rica en piedras naturales. Estamos hablando parece que pasamos por nuestros campos, por nuestras ciudades, o sobre todo en las zonas rurales, que es de donde lógicamente tenemos nuestras canteras todavía al descubierto. Son canteras a cielo abierto, entiendo, y que además
como hemos visto, una variedad tremenda, pero casi no, el ciudadano de a pie no se da cuenta de la riqueza que tiene bajo sus pies cuando camina. Sí, sí, la verdad que Gran Canaria de todas las islas es la más rica en colores. Qué pena que la mayoría no se puede extraer ya. Solamente están la de Arucas y la de Ayagaure, la amarilla y naranja Ayagaure. Estamos viendo un mundo de detalles. Fíjense, por curiosidad, vamos a entrar en el terreno deportivo y estamos viendo aquí ahora mismo que, tal y como están las nuevas tecnologías hoy día, es capaz de hacerse con la piedra cualquier figura, cualquier logotipo, cualquier figura, por pequeña o grande que sea. No hay, diríamos, límites, puesto que la maquinaria permite hacer todo este tipo de cosas. Esto para los aficionados del Barcelona nos viene muy bien, que sabemos que hay un montón, y también los del Madrid, ¿no? Sí, y este escudo, en 1986 lo realizó mi padre. Esto es piedra verde, verdosa de Tirma, y tal. Y se lo encargó la peña madridista de Aruca al Madrid de esa época, que era el que estaba con la quinta del Buitre. ¿Te acuerdas? Butragueño, Sanchís, Michel y Martín Vázquez y todo. Y estaba el presidente Ramón Mendoza, pero no sé qué pasó, que no vino y tal, y lo dejaron colgado a mi padre. Y después, bueno, ahora se queda ahí. Él no era del Real Madrid, más bien del Atlético y de La Palma, pero... Lógicamente estamos pasando, como nuestro interlocutor está acostumbrado a moverse entre piedras, entre figuras, entre mobiliario urbano. Ustedes están viendo unas farolas con sus pies de piedra labrada, lógicamente, y él casi, después de tantos años, Mundín, quizás te parece natural cualquier cosa que pase con una piedra, ¿no? Sí, antes a mano se hacía todo, pues ahora con máquinas pues más fácil. Si subes la vista arriba verás ahí como una gárgola que es un cocodrilo, con sus dientes y todo, y en piedra podemos hacer lo que sea. Estamos viendo que desde el siglo XVI está presente, diríamos, la historia de esta cantera. Sí, en esta zona, ¿sabes? Y además estamos rodeados de otras canteras, no solamente esta empresa era la que pues hacía todo ese tipo de trabajo en piedra, o sigue haciéndolo, pero hace muy poquito rato estábamos viendo la riqueza que teníamos bajo el suelo, como decíamos antes, en esta ciudad de Aruca. Estamos dentro prácticamente de la propia ciudad, y esto era una cantera en la que todos los días, ¿cuántas personas podían trabajar? Aquí mi padre esta cantera la compró a finales de los 50, pero anteriormente hubo otra gente que también las trajo, después por Platanera. La iglesia de Aruca, que es la cumbre de los labrantes, ¿no? Pues se trajo un poquito más allá, en el Mirón, allí cerquita, ¿no? Y como verán que sí, la piedra de Aruca, que le llaman ladrillo azulada, pero tenemos piedras de todas partes del mundo, que la combinamos con la Aruca, y aquí podemos ver terminaciones, arcorte, picada a pico, agujardada, labrada, pulida. Estamos hablando de picada a pico, estamos hablando de esto que tenemos aquí ahora mismo. Si subimos hacia arriba, estamos viendo agujardada. Y esta piedra de Aruca, que tampoco la dejan sacar, es muy bonita, al lado de la presa del Tinto, la presa más antigua de Canarias. Si nos vamos aquí, esto es pórfido, un material muy bueno, que viene de la Patagonia, de Argentina. Por allá está de Galicia. Estamos hablando, fíjense, detalle, de la Patagonia de Argentina, y cuánto cuesta traer una piedra de Argentina aquí, porque... Y lo que pesa, y el grueso que tiene. Lo que pesa, el grueso que tiene y demás, y a la hora de labrar, lógicamente, quizás no sabemos ni siquiera lo que cuesta traerla hasta aquí, porque lógicamente esto tendrá un costo de transporte bastante importante, pues, dado el peso que tiene, y vemos que se atreven con todo. Estamos ahora ante estamos lavando el pajarito, fíjense, hasta el más pequeño detalle en una fuente que puede estar en cualquier parte de cualquier ciudad, y que pues de alguna manera se trabaja con una facilidad tremenda. Pero hablando de esto, hace 100 años atrás era toda una obra de arte. Estamos hablando, les llamamos canteros, pero eran verdaderos escultores con todas las de la ley, ¿no? Aquí en Aruca nos gusta que nos llame labrante. O labrante, exactamente. Labrante, más que canteros, algunos picapedreros, no, labrante, ¿sabes?
Estamos hablando, lógicamente, de labrar y labrar, pero sin preparativos. Estamos hablando de 100 años atrás. Esto, como decía antes, una verdadera obra de arte que no tiene nada que ver con lo que ahora pues llamamos el escultor, que lógicamente emplea herramientas y materiales que antes no estaban. Y lógicamente, como dice, esto de labrar o labrante es justamente lo adecuado, está claro, ¿no? Sin quitarle ningún mérito al escultor, que tiene su gran mérito. Los labrantes presumimos de que hacemos una piedra, otra y otra y otra, todas iguales, porque es un oficio que se tarda muchos años en aprender, utilizan vitolas, trucos y tal para dejar todo igualito. Y no sé, a lo mejor el escultor está haciendo una cara y si está así, si le sale un poco rodada, no pasa nada, ¿sabes? Redundando un poco, este pajarito es una alpispa, porque aquí ya están haciendo nidos todos los años, vienen, ya verán lagartos, verán ranas, porque hay de piedra y real. Y de verdad. Y ahora, también por aquí verán a Santa Lucía, es la patrona de los labrantes. ¿Por qué? Los labrantes trabajaban sin protección, sin gafas, y al picar la piedra pues salen muchos fuegos, requemes, ciscos que le caían en los ojos, y entonces pues a Santa Lucía siempre la tenía como patrona. Aquí con ver la piedra hundida, cuchillos, escudos, palmeras, podemos hacer. O sea, estamos hablando de que aquí se mezcla pues el negocio de una empresa que se dedica a esto, pero además de todo esto se mezcla el arte ante todo, porque tienes que tener en cuenta no solamente el trabajar un material, sino también que a la hora de verlo, y en este caso vemos mucho material o mobiliario urbano, como hemos ido diciendo durante este ratito, y ahora estamos entrando en lo más que me gusta a mí, en la parte antigua de este expositor al aire libre, porque lo iremos viendo durante este ratito, un expositor donde se ha tenido en cuenta, o se ve, o vamos viendo, desde las piedras que se han trabajado en las distintas épocas en las que se ha ido pues trabajando, han ido trabajando los labrantes, pero ahora estamos entrando en un terreno que es importantísimo, y son las herramientas con las que se empezó a labrar estas piedras las que tenemos aquí naturalmente. Ustedes estarán viendo pues las paredes que tenemos al lado, que serían los muros que rodean o bordean esta fábrica, fábrica que hoy día pues trabaja con unos medios de última generación. Pero ahora nos va a explicar un poquito, en este caso, pues el responsable de esta empresa, y también en este caso labrante, porque imagino, Mundín, que te consideras un labrante porque empezaste a mano. Ahora, lógicamente, luchas también con las nuevas tecnologías, porque estamos hablando de máquinas o de maquinaria que ya está muy avanzada, ¿no? Mira, como tú bien dijiste antes, que es el lugar más que te gusta, pues a mí también, porque cuando adaptamos, rellenamos la antigua cantera y adaptamos nuevas tecnologías, dejamos este rincón como testimonio de todas estas familias de labrantes, de mis antepasados, y para que quede constancia. Yo te pediría que... Tenemos aquí a la entrada, y no quiero que se me quede atrás, que es un pequeño, fíjese, labrado en la piedra. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, Mondín? Habla de la historia de esta casa, pero ¿qué es lo que vemos ahí al frente? Fíjense, vemos que se escribe tranquilamente en la piedra, se orada ahí de alguna manera, hoy día sí, automáticamente. Es piedra pulida y es muy pequeñita, y entonces está pintada en blanco, ¿no? Para resaltar. Y el día de la inauguración del museo, que estuvieron las altas personalidades de la política, tanto a nivel regional, insular y local, y que fue en el año 2006, ¿no? Yo te pediría que empezáramos de aquella parte para acá, si no te importa. Porque fíjense que ahora, espera un segundo, porque yo quiero que se vea una parte, y quiero ver la cara al entrevistado, porque estamos hablando de televisión,
Y bueno, y nos gusta ver todo lo que vamos caminando. Por algo él nos ha dicho que empecemos desde esta parte hacia el lado contrario, de alguna manera. Porque, ¿qué es lo que vamos a ver aquí que tú has querido empezar por este lado? Aquí está representado más o menos todo lo que había en la cantera, ¿no? Antes, cuando se iba a extraer piedra de una cantera, lo primero que hacía era el caserón. El caserón era donde guardaban de ropa, ponían la comida, la herramienta, con los días de lluvia. Los días de lluvia pues se aguarrecían aquí, ¿no? Aquí estas ramitas, y esto representa el charco, porque todas las canteras, al ir trayendo piedra, se va haciendo un gran hoyo y al llover pues el agua se queda y eso representa, y hay ranas de verdad. Ahora se metieron dentro, pero hay ranas de verdad, como dije antes, como con el pajarito, ¿no? Entonces, aunque le llamen labrante, en los labrantes hay 5 especialistas, ¿sabes? Que es cabuquero, entallador, repartidor, labrante y tallista. ¿Qué es lo que quiere decir cada una de estas palabras? Porque claro, cuando uno está en una profesión le parece todo lo más normal del mundo, pero ¿qué es cada uno de ellos? ¿Qué es lo que hay cometido tenido? Todos son labrantes, ¿no? Pero el cabuquero, que es el primero, el cabuquero era, junto al tallista, el único que estaba, se ponía en nómina como oficial de primera. Era un hombre muy sabedor y era el que traía el risco de la cantera, ¿no? Si ven aquí la antigua cantera, no verán nada, todo esto, y más o menos 15 metros más abajo se sacó toda a mano, no verán nada de máquina, todo con estas herramientas, toda a mano. Entonces el cabuquero con el pico hacía el cuñero, metía las cuñas y arriba con mucha precisión, con este gran marrón, le va dando golpes una a una hasta que rajara. La piedra tiene hebra, como la carne o la madera, y siempre se hacía de levante, ¿no? Ya cuando la piedra rajaba, con esta hermosa eleva. Yo le quiero hacer una pregunta a Mundín, porque esto es como la música, y como sabemos que Mundín también le da un golpito a la música, a nuestra música canaria, sobre todo con esa afición de toda la vida. Esto, aparte de que le den el golpe en el sitio adecuado, también tenía que tener buen oído el labrante para saber cuándo la piedra iba a rajar, claro, claro. Y cómo se iba trabajando y en qué parte, ¿no? Claro, que son muchas técnicas. Este gallarrito era para el agua, que se le ponía también un poquito. Todo tiene, claro, y el sonido, y había que ser buen conocedor, ¿no? Esto es aquí una representación porque así no se sacaba el risco, ¿no? Porque primero había que sacar de arriba para sacar esto, ¿no? Pero bueno, aquí queremos que da constancia de que se quede todo esto. Y me vas a perdonar un momento, vemos que el suelo está todo lleno, está regado de cientos de piezas que utilizaban los labrantes, cada uno en su época, lógicamente. Hoy esto lo ha suplido pues la maquinaria pues de la que hoy día esta fábrica está dotada para de alguna forma sacar un mayor rendimiento. Esto de lo que estamos hablando ahora, estamos hablando de cientos de años atrás. Estamos hablando, Mundín, de que en esta familia ya desde los tatarabuelos realmente tuyos en este caso, pues ya labraban la piedra, ¿no? Mi familia lleva unos 300 años de padre a hijo vinculado a la piedra. Unos 300 años. Mira, que no sé qué, porque hay tantos detallitos. Ven los lagartos que hizo mi padre también. Y este duende que lo cayó ahí está la firma de mi padre. Y ahí en esas paredes se hizo así porque hay lagartos de verdad. ¿Sabes? Estamos hablando, Mundín, y dice la firma de tu padre. No solamente por las letras, sino tú eras capaz en el tiempo que se estaba haciendo todo esto a mano de saber la firma de cada labrante, es decir, ¿tenía su sello especial cada uno? No. ¿O no se notaba de uno a otro? Antiguamente en la catedral, porque yo llevé con mi padre muchos años la obra catedral y tuve el placer de terminarla, ¿no? Que aquí incluso hay planos de la catedral, pero con la humedad se han borrado, ¿sabes? Hay piedras firmadas de aquella época, del siglo XVI, XVII, por ahí, pero después no, y mi padre hizo
muchísimo, la mayoría de los estudios que están en el Ayuntamiento, pero yo soy mi padre, en Kirga, en Ingenio, en Guía, en Galda, pero no lo firmaba ninguno. Fue por último ya, porque alguien se apoderó de un escudo del Querol, que está a la subida del Ayuntamiento de Querol, que es enorme, y mi padre que va, si lo hice yo, después fue a firmarlo, fue a firmar de Guía, y tengo pendiente, a ver si lo firmo yo en cualquier momento, los de Kirga, los de Ingenio, de Aruca, de Galda, y tantos que hay que por ahí, ¿sabes? Vamos a volver un poquito, si te parece, Mundín, a lo que son las herramientas. Estamos viéndolas por el suelo, pero lo que decíamos antes, esto tiene una gran historia detrás de cada pieza de estas. Tenemos las cuñas de distintos tipos, pero las cuñas incluso cambiaban de nombre, según si era plana, era puntiaguda. Sí, ¿Cómo claro, se les llamaba de esta manera? Yo no fui cabuquero, pero bueno, había las cuñas de pico, más grande, más chica, pero realmente no sé. Yo sé que detrás de todo esto, que después más tarde lo veremos, está la figura del herrero. Que el herrero, yo he hecho coplas para folías, para las folías al labrante, para la centenario de la iglesia de Arucas y tal, y nombro todos los detalles, ¿no? Entonces, como te decía, después del cabuquero iba el repartidor. El repartidor era como el encargado el que llevaba el plano y tal. El repartidor ya también con el pico de regalar, partía las piedras y le daba ya la forma y le explicaba al cabuquero, al entallador, a todos lo que tenían que hacer y al labrante cuando la iba a buscar, ¿sabes? Lógicamente esto, cuando se llegaba a una pared para sacar un distinto material, ya llevabas, diríamos, la obra de arte aquí en la cabeza. Vamos a sacar esta piedra porque la necesitamos para tal o cual escultura o cualquier tipo de trabajo. Claro que sí. Más tarde, después del repartidor, venía el entallador. Pasan las herramientas tampoco con el tiempo y tal, de ahí. Pues el repartidor utilizaba mucho el pico, ¿sabes? Entonces, mira, después... Eso le pasaría muchas veces a los labrantes de la época, que tenía que ser hasta pequeños carpinteros para hacer los cabos de cada una de estas piezas. Con las hachuelas y después un escoplo, el taral y otras... Pero yo déjeme coger este detalle. ¿Qué se le pierde a un tarajal aquí plantado en una piedra y buscándose la vida? Porque esto no es sino supervivencia pura y cruda. Fíjense, a lo alto de el tarajal, tenemos que decir que el tarajal en determinadas zonas, sobre todo en la isla de Fuerteventura, que además hay un pueblo bastante importante como es Gran Tarajal precisamente, que está rodeado de este tipo de arbustos canarios, que se utilizaba para los cabos de las herramientas, porque aquí lo estamos viendo ahora, que nos lo enseña nuestro... Sobre todo para el marrón, porque esto, fíjate, había que tener mucha precisión y esto simbra y no parte, ¿sabes? O sea, diríamos que amortigua el golpe. Amortigua ¿sabes? Y entonces, mira aquí en esto. ¿Cómo era el golpe Tú estabas dándole golpes a una cuña ahora mismo. ¿Y cómo cambiabas de cuña? ¿Lo ibas dando parejito? Claro, parejito. O si querías de alguna forma sacar de un lado más que de otro, o sacar ¿Cómo era eso de sacar una piedra cuadrada para una esquina? A todas se le iba dando un golpe a cada, un marronazo a cada uno. Pero en donde en sí había que era ahí arriba, que el tío se ponía un boom y tenía que tener mucha precisión, porque si no... ¿La partía mal? ¿Se partía por un sitio que no quería o cualquier...? Y una cuña que no le diera en el mismo de una esquina, puede saltar y puede matar a las personas, ¿sabes? Saltaba la cuña hacia afuera. Entonces tiene que tener una precisión muy grande. Hay aquí, mire, fíjate, ahora estamos hablando quizás superficialmente de las herramientas que se utilizaban para este oficio de los labrantes en su momento, o todavía, lógicamente ahora desde otro ángulo. Miren la prueba fehaciente de que los pájaros nos acompañan en vivo y en directo y lo trasladan luego a estas grandes obras de arte que estamos viendo para el mobiliario urbano. Vemos incluso un detalle, que es la choza que tenían para estar a la sombra,
pues de alguna manera, con la hoja de platanera también, guardando el palo, como la cabeza del sombrero, ¿no? Estamos hablando, Mundín, que seguramente tú que naciste y has vivido esta historia de 0 a 100, ahora mismo aquí se nos quedan 1000 detalles detrás, seguramente, ¿no? Pero, Mucho. Aquí lo tenemos, si te pones por aquí y miras ahí, a los labrantes arriba, y ves ahí tenemos un poco la historia, la tradición y lo que es en la empresa hoy, ¿sabes? Está un poco recogido, ya muchos fallecidos, pero yo quería dejar constancia de... Estamos hablando de una historia de 300 años, como bien nos decías al principio, y lógicamente cuando menos pues nos quitamos el sombrero porque detrás de todo esto, y nunca mejor dicho, aparte de la historia que hay detrás de todo esto, mucho golpe y mucha piedra ha pasado por aquí, se ha picado mucha piedra en este sitio donde estamos ahora mismo. Y estaba como rodeado también de algún que otro labrante más. Lógicamente nos encontramos aquí en medio del fragor de la batalla y estamos viendo que alrededor habían otras 3 o 4 canteras más. Aquí al lado, rodeado de plataneras prácticamente, porque era lo que había en la época, ¿no? Muy bonito. Yo fui un primo mío, primo hermano, Fernando y yo, los últimos en aprender el oficio tradicional aquí en Aruca. Mi primo, el pobre, murió con 35 años y yo fui el último que aprendió el oficio de la forma tradicional. Ahora hay gente nueva y que trabaja muy bien y tal, pero ya el trabajo duro lo hace las máquinas, aunque le han terminado a mano, ¿no? Pero ya no... Estamos viendo que intervenía en nuestra agricultura, nuestra ganadería y demás. La piedra, que era el elemento que teníamos. Estamos viendo aquí como una jardinera que ahora le vemos para utilizar eso, para plantar unas cuantas plantas y decorar esta zona. Pero antes se utilizaba, más rudimentariamente está claro, para las propias acequias. Entraba dentro de las canalizaciones antiguas también, ¿no? Son riegos de plataneras, de las plataneras, pero hacían miles y miles y miles de metros. Miles, todos a mano. Eso es a base de pico y muy duro, ¿sabes? Porque con piedra se hacía todo. Qué sé yo, uno de los trabajos que más se le daba a los especialistas era una boca de cantonera, que era para reparto del agua, porque tenía que ser muy preciso. Para que no perdiera el agua, exactamente. Sí, claro. Y se le daba para virar la torna. Estamos hablando de cómo, las cantoneras donde se viraban las tornas a un agricultor o a otro, y si había pérdida, lógicamente era una manera de perder lo menos posible. Quiere decir que llegaba a acercarse mucho a lo hermético, diríamos, con una piedra y otra, ¿no? Como dije antes, es una representación de la antigua cantera, pero la cantera no era así. Así que estoy viendo todavía a mi abuelo, a Sabuquero, a Moisés, a mi padre, a Pacuco. En este lugar, pero no aquí, en un hoyo ahí abajo, ¿no? Y ellos, los que trabajaban al sol, era el sabuquero, el repartidor y el entallador. Entonces venían los labrantes a buscar la piedra y se la llevaban al taller. Y tenía que siempre subir una cuesta. Y a qué se la llevaban, ahí está representada, pues se la llevaban al hombro, a la peta, a la parihuela, que es como una camilla, y algunas, me acuerdo yo unas que hicimos para La Palma, que eran tan pesadas que era arrastrándola con cascos y unas patillas enormes para llegar al picadero. No solamente los labrantes trabajaban la piedra en la propia obra. Hay una diferencia entre el labrante de la cantera y el que después llevaba la piedra a la obra, por ejemplo, para ajustar una esquina, por ejemplo, con 3 o 4 caras. ¿Se la llevaban ella de aquí, de la cantera, o también el labrante acompañaba al albañil para un poco explicar cómo eran las posiciones, o se lo daba despiezado y la posición exacta? Porque sabemos de edificios que se han desarmado con piedra y se han vuelto a poner las piezas en el mismo sitio, ¿no? Sí, mira, la mayoría de las obras, y más cuando montamos una empresa, monté con mi hermano hace 5 años, que pusimos a gente a colocar obras de piedra, porque
no había, porque es una ventaja. Entonces, la iglesia de Lucas, tanto mérito tiene los que la hicieron, los labrantes, como las que lo colocaron, porque están perfectos, ¿sabes? Por ejemplo, la última torre de la iglesia de Lucas, la campanario, la colocó toda Pedro Afonso, que yo lo conocí. Y es una precisión. Yo fui a colocar obras de piedras hechas a mano. La colocación era distinta, había que colocarlas en seco, llevarlas con multicuadradito porque eran muy pesadas y no de nada se estropeaba. Y si había que hacer un ajuste, lo hacíamos a mano con estopo y con estas herramientas. No teníamos ni un taladro, ni una radial, nada. Entonces, siempre estaba la mano del labrante también en la colocación, ¿sabes? ¿Qué procedimiento se sigue? Hoy día, lógicamente, estamos hablando de pegamentos especiales, todo este tipo de tecnologías que dentro de lo que cabe han ayudado a que esto, pues, a lo mejor en un momento dado sea más seguro, pero antes que no había este tipo de pegamentos, supongo que de algo te tendrás que acordar, ¿cómo se colocaba una piedra con la otra sin ni siquiera cemento, que apenas había, ni siquiera cal, porque sino de alguna forma cuñando una con la otra piedra, poniéndola en cuña, y veíamos esas grandes portones sin ningún tipo de adhesivo, sin ningún anclaje, y eso ha aguantado ahí siglos. ¿Cómo se trabaja todo esto? Un labrante se miraba bien de que dejara la piedra limpita y tal. Pero algunas veces, alguna punta se iba, un fallo, pero los fallos eran muy poquitos, pero por debilidad de la piedra también tiene coquera y tiene tal, y alguna tira se puede partir. No había pegamento, empecé así. Ahí está representado, a ver, allí no lo tengo, lo tenía, pero era con azufre quemado. Míralo allí. Oh. Estamos hablando, fíjense ustedes, la verdad que como la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Porque estamos hablando de cómo conseguir recuperar una pieza que prácticamente está terminada y a lo mejor por una pequeña lasca se perdía el trabajo, ¿no? Yo estuve, como dije, que fui el oficio, entonces conozco todas las técnicas, los saladeos para chantear una piedra, el barrenar, el cargar un camión con hojas de platanera para que no se estropeara, los transportes, queda todo reflejado, ¿no? Pero la técnica de azufrar, muy poquito sabían hacerla. Yo estuve más de un año haciendo azufre todos los días y no me considera que sepa, porque es una técnica, mira, primero hay que coger una plantilla que hacemos de madera, cogíamos el polvo con un saco, lo cerníamos, el polvo de la piedra, le echamos azufre. Se le pegaba fuego al azufre y cuando estuviera en su punto se iba mezclando poco a poco con el polvo de la piedra. Había que ver cómo estaba el tiempo, había que ver para dónde estaba el aire, porque una humarada de esto te coge y te tranca, ¿sabes? El estopo que estaba caliente. Entonces, si le echabas mucho polvo, no pegaba bien. Si lo amasabas rápido, también. Si lo dejabas pasar, se te quemaba. Tenía que estar en su punto. En su punto. Y ¿Sí? después cogerlo. Se asfixiaba con un saco, con un cartón, se asfixiaba y después rápido con el escoplo caliente y a pegar la puntita que se preparaba, el hoyo y tal. Y eso secaba enseguida, enseguida. Pero es una técnica que hay que trabajarla mucho para llegar a lograr la perfección o por lo menos acercarse a ella, ¿no? Ahora mismo esto quedan labrantes mayores que saben hacerlo, pero ya tiene 25 para arriba. ¿Te consideras te consideras el labrante más joven de Canarias? Pero ya soy un pureta ya. Bueno, pero te consideras así, me imagino, ¿no? Porque de la forma tradicional sí, ¿sabes? Porque aquí estamos viendo, nos vamos he dicho a los nuevos con el pique, con la broma y tal, que son grandes y mejores que yo, porque trabajan y tal. Pero le digo, como se vaya la luz, se fastidia. A mí no me hace falta luz. Vamos a acercarnos por aquí porque estas son cosas que también de las que hay que hablar. Y nuestros utensilios para el trabajo cotidiano, para vivir. Tenemos desde las destiladeras, la pila de lavar la ropa, la estamos viendo ahora aprovechando allá para una planta, pero todo aquí era lo necesario para vivir cada día, ¿no? Mira, te voy a hacer, como te dije,
Bueno, vamos un poquito de alguna copla que dice. Emblemática Saruca con su piedra arrogante, hecha con gran maestría por esos nobles labrantes. El barrio de La Goleta es la cuna de labrantes, esos humildes artistas que hacen obras de arte. Entonces, al labrante lo acompañaban 4 especialistas: cauguero, repartidor, entallador y tallista. Ahora vamos en el cuarto, que era el labrante. El labrante cogía la piedra, como dije ya, la traía allí al taller, cogía con la... Es una joda grande, pero le llamaban martillo, pero es una joda grande, ¿no? Pues ya cogía y labraba todo a mano, ¿no? Pero primero la emparejaba con el pico, que no lo veo por aquí. La emparejaba con el pico. Y después... Yo creo que muy lejos no está el pico, porque es un emblema un poco extraño para mantener. Los picos hoy día prácticamente, cuando lo ve la gente, le da escalofrío, pero era una de las herramientas principales con pues, martillos de todo tipo, las cuñas que hemos visto hasta el momento, las barras estas grandes que tenemos aquí a la izquierda también para apalancar de alguna manera, y ahora estamos viendo, como bien acaba de hacer nuestro entrevistado hoy, un poco una demostración de cómo se le daba. No era darle a capricho. ¿Ves la piedra para aquí como está bruto? Mira, le voy a dar un poco aquí, mira, con el martillo, ¿no? Y así, y todo el día agachado, ¿eh? Y rezando la Santa Lucía para que los ojos no recibieran, sin protección ninguna, en tiempos pasados, no recibieran un castigo determinado. Para eso hemos visto a Santa Lucía a la puerta de esta cantera. Como decía nuestro entrevistado también, es la patrona de los labrantes en este caso. Puesto es una martillada, ahora una escodada. Una escodada eras aquí, cogía a quitarle los chillones y ya la dejaba, que a mí el escodado es de lo más que me gusta. O sea, está afinando un poquito más, si se puede, lo que era el arte del... Ahora ya estamos hablando de la figura del labrante en sí mismo. Y después cogía. Al labrar, esto se va gastando, y va cogiendo filo, y con el relé de esto se cogía aquí y se hacía lo que es el pasado. Mira el golpillo. El golpito ya técnico de girando la mano un poco, dando el golpe y girando la mano, ¿no? Y agachado siempre. Esta es una postura que para la gente que tiene problemas con la cintura no es muy aconsejable. ¿Cómo aguantaban tanto tiempo? ¿Qué comía esta gente, Mundí? ¿Cómo se queda? Sí, queda casi perfectamente, casi de un liso total, que hoy día pues cuesta casi trabajo hacerlo con maquinaria, ¿no? Todo esto y mucho más, lógicamente, son detalles de todo tipo. Aquí tenemos desde la perola, que aquí se ha respetado, la perola, porque esto se llamaba de esa manera, perola, que era con un recipiente metálico que en muchos casos cuando perdía el fondo se remallaba. En este caso no había soldadura en esa época tampoco, y era el cubo que tenían para llevar o herramientas o material más pequeño, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de verdaderos detalles, lógicamente, y aquí tenemos... Después el labrante cogía y cuando terminaba de labrar la piedra, la viraba y había que cortarla. No había radiales, no había máquina y tal, ¿cómo que la cortaba? A mano, tampoco tenía lápiz. ¿Cómo la rayaba? Con el escopo. Aquí. Se ve la raya. Como cual papel y bolígrafo y lápiz, como bien decía, lo hacían totalmente a mano, y luego había... Entonces, aquí con el escopo, así se cortaba la piedra. También con ese golpe especial, sin pasarse, pero dándole firme, ¿no? Lógicamente. ¿Qué piedra es la que estás trabajando ahora mismo? ¿Qué tipo de material? Dura, y es durita, ¿eh? Pues parece... Esta es más amorosa, pero... Fíjese, él dice que es durita, pero él la trabaja con una facilidad como si fuera mantequilla. Entonces, hay que tener mucho pulso. Cuando llegaba aquí que se rompía, pues me costó aprender, ¿no? Que es coger, dice, para hacer esta punta hay que virar al revés la mano. Entonces hay que tener pulso aquí, ¿sabes?
Desde luego, tenemos que decir que es un oficio, el de los labrantes, admirable sobre todo, y hemos empezado como un poquito al revés. Vemos muchas piezas metálicas, vemos un montón de materiales, hemos visto cómo se trabaja la piedra, pero claro, lógicamente detrás de todo esto, y yo con tanto elemento metálico, supongo que habrá un buen herrero detrás de todo esto, Mondín. Sí, un Porque buen herrero, ya veremos la herrería, que la tenemos aquí cerquita, del último herrero que hubo en Aruca, que fue Pepito y su cuñado Rafael. Y para terminar con el labrante, el último que queda es el tallista. El tallista, como decía, era el más mejor. El más mejor, que sabía dibujos, que tenía más pulso y tal. Aquí la cantera era mi padre, y mi padre tal, y entonces hace estas obras, leones, tallados. Esta piedra, por ejemplo, de la Plaza Santa Ana. ahí estamos viendo, esto es la cara de un presa canario. Sí, de un presa canario, lo hizo mi padre y tal. Y entonces ya aquí pues le daba con mucho Ya cariño. vemos que ya las herramientas van siendo más pequeñas, más precisas, va ganando precisión para ya dar el afinado total de cualquier obra. Como hemos visto, nada se resiste de una piedra con una buena herramienta, la adecuada para cada momento, pasando por todas esas partes que hemos explicado poco a poco en este ratito de alguna manera, viendo cómo se iban moviendo las diferentes figuras dentro de los labrantes en este caso. Te quiero explicar rápidamente, mira, esto es el barrenal, que se rompió el marrón, no, el marrón no aquí es más grande. Las farolas que ven por ahí, como estas, las que ven por ahí, en la plaza de San Juan de Aruca. Tenemos aquí a la espalda, tenemos una fila lateral de mobiliario urbano. Con el barreno a mano, dos tíos, uno lo agarraba y venga, y se pegaba más de un día, abría ese agujero arriba abajo y había que enterrarla, ¿sabes? Porque no había taladros, no había compresores para abrir la hoja de plata negra, que era para cuando se iba a transportar, para amortiguar, Guardar para que no se parta la pieza. Para que las piedras llegaran, ahí están en las sobras y tal. Después la boca de cantonera que dije antes, una boca y media boca para regadío. Esta otra pieza que estaba en casi todas las casas canarias, que era la pila de agua destilada. La destiladera. La destiladera o pila de destilar. Esta piedra, la de Aruca, no vale. Bueno, en Aruca también hay otras piedras, ¿no? En Aruca no había una zona de la hondura, marea vacía se sacaba. Y la cantera más famosa que había, la conocemos todos. ¿Sabes cuál es, no? Bueno, pues De sí. pila de destilar. Pues no lo sé. Sí la sabe. La playa de las canteras. Ah, La playa de la cantera, su antiguo nombre era la playa del Arrecife. Y entonces la familia Marrero, que hacía barcas, carpinteros de Rivera. carpinteros de Rivera, se dieron cuenta que esta piedra destilaba, una vez que llenaba de tal, y empezaron a comercializarla, y fue tanto... Realmente lo que estamos viendo aquí en nuestros pies es una piedra con bastante porosa de alguna manera que hacía es que arenosa. destilara gota a gota y no de golpe, sino que fuera saliendo hacia la talla, al vernegal, que es como se llama exactamente, que está en la parte de abajo, con una pieza, un armario, diríamos ellos expreso, para tener la destiladera arriba, el vernegal debajo y el culantrillo que nos falta. El culantrillo. Pues la familia Marrero comercializó para Inglaterra y en todas las islas. Yo conozco todavía a Lalo, Labrante y tal, que me dijeron que por Playa Chica, Marea Vacía, sacaron piedras, porque es arenosa. En Las Palmas, en la calle Los Balcones, hay un par de falladas con piedra de labrar de las canteras, y en la Catedral de Las Palmas, la puerta principal, si entra al interior, miran a la espalda y verán que es piedra amarillosa, como arena molida, y porque estas sí van a empastilar. La de Aruca no, y te fijas aquí, esta hermosa piedra. Realmente es que prácticamente guarda hermetismo total, porque antes no habían pinturas impermeabilizantes ni nada de este tipo y se consideraba pues para bebederos en nuestra ganadería, para Esta era de vaca. precisamente un bebedero de vaca. De vaca. Pero fíjate que esta piedra enorme, esta piedra no la medía, no la hacían ni cosquillas, pues la gente la movía sin grúa y sin nada.
Mundín, podría un decirse, muy duro. cuando hablamos de esto, y tú que entiendes de lucha canaria lo que no está escrito, quiere decir que vale más fuerza que maña. Sí. Y es al revés de la lucha canaria, que vale más maña que fuerza. En este caso se invierte la situación, ¿no? Yo, como has nombrado lucha canaria, he sido luchador, entrenador, presidente, y los entrenamientos me gustaba hacerlos ameno, me picaba con la gente y tal. Y había dos luchadores que trabajaron muy buenos, fueron puntales, los dos de Aruca, y haciendo fuerzas ahí con piedra por los dos, y quita para allá, dije. Y no puedes ponerse, cógela tú, dije. Y la fui a coger, yo dije, no, y me iba yo nada más, no, yo solo. No podía, no sin fuerza. Lo estamos hablando de la maña. Metía unos carcitos, unas mañas y tal, y la llevaba Al sitio, exactamente. Esa piedra a la fuerza y con barras, ¿no? Bueno, eso, entonces, igual que la lucha. Puede ser, Mundín, que los éxitos que tenías, porque tú no eres un hombre muy alto del todo, no eres un hombre de mucho peso. Antes yo no llegaba a 70 kilos. Eso de estar aquí, tener este trabajo, quizás te ayudó para ir a la lucha canaria con otra visión diferente. No sé, porque mira, nosotros empezamos a las 7:30 y a las 12 íbamos a comer. Y de 1:30 hacia la tarde terminábamos muertos, pero era muy duro, todo el día agachado, dando golpes, fuerza y tal, sin ganas de cortarse y tal. Y después iba a entrenar, y llegaba antes que nadie, iba a correr, y era el último en marcharme, lo que me gustaba, pero iba a entrenar, no a no caer, a entrenar, a hacer una lucha donde se hace, ni gimnasio ni nada, ¿sabes? Y entonces había voluntad, había ganas, ilusión, ¿sabes? Bueno, pero fui presidente, le conseguí trabajo a luchadores y no iban a entrenar. Conseguí un trabajo, pero es que estoy cansado. Y dije, ¿cómo? Y los de antes no trabajamos. Yo creo que metí la pata porque hoy estamos haciendo un reportaje de una cantera, de una profesión preciosa, de un montón de cosas, y le nombré la lucha canaria. El amor se me va un poquito por la tangente porque tienes corazón partido. Vamos a caminar hacia adelante y vamos a esa parte. Veremos la herrería. Estamos hablando, en este caso, diríamos la madre de todas estas piezas que tenemos aquí. Esperamos un poquito aquí para ver ese último plano ya de cómo están las cuñas colocadas, o se colocaban en este caso. Siempre recalcamos que, y nos lo decía él también antes, que nunca se empieza por debajo, se empieza de arriba por abajo para que la cantera no te venga sobre la cabeza, entre otras cosas. Bueno, vamos a ir caminando y vamos avanzando. Aunque lo tenemos de jardinera, una antigua... Una pileta. Una pileta, un trabajo enorme. O sea, una piedra maciza y hermética, como decíamos antes, porque no habían esas pinturas que tenemos hoy, como volvimos a... Con su arbolito, con su liguito ahí, de los pajaritos. Tenemos que decir que estamos rodeados, estamos en medio de una ciudad, como es Aruca, la isla de Gran Canaria, rodeados de naturaleza, porque o en medio de una ciudad rodeados de naturaleza dentro de... Y ahora llegamos, como decíamos, a esta parte que es la madre de todas esas piezas que teníamos en el patio, o por lo menos la que iba afilando o preparando todo ese material de trabajo que cada día tenía que estar en óptimas condiciones, lógicamente, ¿no? Es una de las canciones de las polillas al labrante dulce. Desde niño, cuando empezaba, los labrantes pisaban desde niño, hay fotos y nada que los recoge. Mi padre empezó a los 8 años y medio en la cantera. Desde niño empezaba a guerrear cestas y a llevar el herrero a usar las herramientas. Entonces, yo cuando empecé también llevaba las herramientas al herrero. Estaba Pepito, estaba exactamente aquí en Aruca, donde está Correo, en la parte baja, trabajaba él y su cuñado Rafael, esta herrería. Cuando Pepito se retiró, se la dejó a su cuñado Rafael y se la llevó a Transmontaña. Y ya Rafael, con 80 y pico de años, que dejó esto y tal, pues esto lo iba a botar y yo se la compré a él. Mucha gente, ¿para qué quiere esto? Porque todo botado, todo bien, pero yo tengo un cariño especial. Lógicamente, esto a la persona que no estoy muy cerca de todo esto, mire, tenemos aquí un yunque que suponemos que tenga cerca de 100 años, que tiene una historia detrás de él tremenda. Tenemos una fragua,
tenemos que decir, y muy curioso, tenemos un programa de hace muchísimos años en nuestra radio que se llama La Fragua, y le pusimos ese nombre en homenaje precisamente a los herreros que ya prácticamente apenas nos quedan, ¿no? Esto es carbón mineral, no de barbacoa, sino mineral, se echaba ahí y se ponía al fuego, entonces ya... Miren el detalle del fuelle que tiene debajo, qué es lo que movía y qué hacía avivar el fuego, en este caso de la fragua, ¿no? Cogían el escombro, por ejemplo, lo metían aquí con el fuego y empezaba ya con la paleta, pues iba echando más carbón. Cuando esto se ponía al rojo vivo, el golpe ese sí que me gusta. Lo cogía el escombro al rojo vivo, entonces... Se llevaba al yunque. Ahí tenemos que tener también buena maña. ¿Y cuál era el truco de todo el herrero? El temple de cada pieza le iba dando el toquito para... Los escoplos y después lo dejaba ahí para que se enfriara. Me acuerdo yo de ir a buscar la herramienta y estaba toda calentita, ¿sabes? Toda calentita. ¿De dónde sacaban esos escoplos? De las hojas de muelle. Las hojas de muelle de los camiones, porque de camiones en ese caso, que en el tiempo había muy poquitas además también. Aquí hay... Esto apareció muchos años después. Aquí es que cuando estaba de alta ella, en el año 1972, por ahí está, o 1976, le repito. La lista de precios de Rafael, con falta de ortografía, si está Cincele, José, está Podona, todos los precios que cobraba, esto ya en el año 1995, ¿sabes? Y aquí hay una reliquia de un escultor muy famoso, que es Luis Montura, que hizo el Monumento al Canario y la Plaza de la Victoria, que aquí está la firma de un encargo que le hizo de herramientas, ¿la ves ahí? De herramientas que le hizo a Pepito. Desde luego estamos hablando, Mundín, de verdaderas joyas, en este caso, porque estamos hablando de cómo se hacía rudimentariamente, cómo se encargaba a los diferentes profesionales. Curioso el que tenga hasta esa lista de precios de la época, que hoy día pues no tiene nada que decir. Mire, tenemos un cuchillo canario, Podona, José, tenemos los cuernos para los cuchillos canarios. Para los cabos de los cuernos, de los cuchillos. Es que yo me traje todo está aquí, ¿sabes? Y para que no se confundan nuestros telespectadores, las herraduras también. Estamos hablando en una cantera, y mire dónde hemos derivado, en una herrería, pero es que la herrería era fundamental en esta profesión, ¿no? Fundamental. Si el herrero, por ejemplo, esto sí es lo más moderno que pusieron ellos allí para algún refilo, pero un escoplo. Esto ya, lo que estamos viendo aquí delante es la evolución 10.0 de lo que era una lima haciendo la mano en un momento dado. Un escoplo lo afiló mejor aquí, o un cuchillo, mejor, más fino, más de todo. Lo que pasa, que el escoplo doy un par de golpes y ya no me corta. Y en cambio, con el temple y aguantaba 70.000 golpes y no se saltaba el filo, como se suele decir, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo además, miren, fíjense, lo que estamos viendo, las paredes, estamos en una cantera, lógicamente, paredes de piedra desnudas en este caso, ¿no? Sí, sí. Aquí se aprovechaba para hacer con la propia cantera, no había ni trampa ni cartón, ¿no? Bien, pues vamos a seguir. Esto, aunque recuerdo a mi abuelo, Antonio el Niño, que arreglaba los zapatos con la horma de los zapatos. Sí. La horma de los zapatos. Tenemos detalles de todo tipo y vamos a ir avanzando para que no se nos haga de noche aquí hoy. Y vamos a dar ese último plano de lo que es este patio, exposición en este caso,
de las distintas modalidades que hay, tanto de piedra o clases de piedra o de material, que en este caso hoy hemos de alguna forma querido visitar. Seguimos ya casi acabando, ya estamos llegando a donde ya las nuevas tecnologías están interviniendo, ¿no? Porque nos vamos aquí a otra parte, que es donde ya sí que de verdad vemos una fábrica de última generación en este caso. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí, Mundi? Bueno, ahora mismo estamos viendo la piedra de Aruca pulida. Rodrigo, le puedes preguntar algo a él, es de familia también de labrante, como no, y con mucho orgullo del barrio de La Goleta, igual que yo, y todos los labrantes y tal. Y él ha hecho piezas importantes para la iglesia de Aruca, para la Plaza Santa Ana, las hizo casi todas. Pero ahora está haciendo algo más moderna, que es la piedra de Aruca, la dureza que tiene, pues pule con un granito, cantinera, y esto para un baño digno de calor. Y ahora está puliendo los campos. O sea, ahora lo estamos ya viendo, la pieza cortada de un material cualquiera. ¿Este material es de aquí, de la zona, o esto viene desde fuera? No, de aquí. Esta es la piedra que le decimos de Corea. Es de la punta de Aruca. Y ni el lugar se llama Corea ni nada, sino porque coincidió cuando se abrió la cantera con que estalló la guerra en Corea, y era tan dura que la gente decía, pues voy para la guerra, voy para Corea y Corea dejar. Mira, Rodrigo ayer terminó, ya que me nombraste de Lucha Canaria, amante. Estoy muy agradecido con la gente de Lucha Canaria porque me han encargado mucho el trabajo y un orgullo. Pues ayer a una de las pioneras luchadoras me encargó esto. Ángela, la hermana de los Callejones, que fue luchadora. O sea que fueron 5 hermanos luchadores más las 2 hermanas. Creo que pues, ahí... Y puso Villa Callejona, pues, que ella es Ángela Hernández Ortiz. Efectivamente, una gran familia de la lucha canaria que de alguna manera ha dado bastantes espectáculos en toda Canarias. Yo creo que en los Callejones no hace falta mucha presentación. Le vamos a darle pues la oportunidad de ver diríamos, a un labrante moderno, ¿no? Porque estamos hablando, acércate un poco para un poco, ¿cómo comienzas en el mundo de los labrantes? Bueno, yo comencé en el mundo de los labrantes hará unos 25 años, 25, 24 años, en un cursillo que hizo el INEM con mi tío Pelugo, que también fue un famoso labrante de aquí de Aruca. Él, la casualidad que era mi tío, y me estaba impartiendo clases a menor, y hicimos un cursillo de 20 personas donde salieron bastantes labrantes. Ahí estoy trabajando en las carteras, estoy trabajando de mi promoción en el ayuntamiento y otras personas. ¿Cómo has visto tú la evolución de aquellos primeros días hasta ahora? Porque lógicamente empiezas a mano, te enseñan todos los trucos para hacer todo. Hemos visto la historia ahora mismo representada en esas paredes por parte de Mundín, que ha sido un buen interlocutor en el día de hoy. Pero claro, estamos viendo que esto avanza con todas las tecnologías por delante, y ahora piensa y ejecuta la máquina, ¿no? Sí, la evolución ha sido cada vez va innovando para que la producción sea más fácil. Claro. Para que sea sobre todo rentable para una empresa y poder seguir adelante, lógicamente. Pero claro, sí es verdad que si tú no tienes cierta técnica de lo que a mí me enseñaron en su día, porque yo tuve la suerte de trabajar en la otra cantera y con personas que ya se iban a retirar, o sea, personas que me pasan a mí 30 años, y me cogieron como su aprendiz. Era un eslabón que se había perdido. Y sí es verdad que yo me veo a veces en restaurantes, en ciertos edificios, lo que sea, y si tú no sabes hacer lo que se hacía antiguamente, las herramientas allá no llegan. Tienes que tener ciertos trucos, ciertas artimañas que muchas se van perdiendo, y las que tú te puedes quedar, pues te sirven para la hora de desenvolverte. Gracias por ayudarnos en este ratito. Vamos a seguir en el reportaje. Te felicito por haber querido seguir con esta profesión. Vamos a seguir con Mundín, que ha sido hoy un momento a Rodrigo nada más, que yo soy mayor que tú, pero que verás que siempre estamos aprendiendo. Todos los días estamos aprendiendo y buscando cosas. Es una cosa que nunca se aprende, y aunque haya máquinas, y bueno, ya tú lo has dicho, y aunque haya máquinas, el toque final de a mano y tal le da ese... Entre otras cosas, sabor,
de sabor canario, ¿no? Como la canción de José Vélez. Entre otras cosas, dentro de un labrante hay más del 50%, o quizás mucho más, un artista, porque lógicamente no todo el mundo es artista, nadie va picando piedras por ahí por el campo y le sale un crucifijo, como se suele decir, a tono de humor, ¿no? Mi vena poética otra vez dice: pone el labrante en la piedra mucho trabajo y empeño, para que al final parezca lo que su sueño. Pues con eso salimos de esta parte de la fábrica de los momentos. Fíjense, presente también nuestras tradiciones en el mundo de los labrantes. Las tradiciones, estamos hablando de Mundín, como con esto de la lucha canaria, donde dice que has tenido muchísimos clientes. Lógicamente, el haber estado en el mundo de la lucha también, seguramente cuando se acuerdan de que la lucha es algo duro, la piedra es lo más seguro, ¿no? Sí, la verdad que he tenido la suerte de hacer bastante trabajo y sobre todo a mis dos primeros entrenadores que tuve, que fue Manuel Marrero, el Pollo en Buen Lugar, y José Araña, el Pollo de Aruca, en sus casas, que están puestas unas placas con luchadores y... Estamos viendo que todo lo que hemos ido viendo durante todo el rato, aquí no hay expositores artificiales, los expositores están en las propias paredes, es decir, cualquier persona viene a comprar un material y vemos que desde una escalera que tenemos aquí en Caracol hasta cualquier tramito y en pequeñas porciones, Parolas, efectivamente, tenemos todo el material prácticamente diríamos a la vista para que cualquier cliente venga y elija cualquier tipo de material, ¿no? Pero las paredes, decíamos, para mostrar esos distintos materiales ya con unas formas determinadas que a la hora de llevarlo a obra ya se ve la terminación, ¿no? Claro, sí. Y ahora vamos a ver de nuevo, vamos a regresar unos años atrás, aunque hay maquinaria de última generación también, pero vamos a ver una pared dentro de donde se elabora precisamente el material. Diríamos esta es la parte más bruta del trabajo del material, y después la parte en la que salíamos antes quizás es la parte en la que se afina el trabajo, diríamos. Esta es la parte de corte más grueso, diríamos. De corte, moldura, torno. Hoy, bueno, a hacer el reconocimiento médico, nos faltan varios, ¿no? Pero aquí la piedra ya con las máquinas, con la fresa, se hacen las molduras. Con estas molduras se hace con esta fresa. Estamos viendo una máquina aquí, precisamente. Esta máquina se cambia y se... Diríamos que aquí es cuando se secciona la piedra. Diríamos que los cortes diríamos de trozos de mayor envergadura se hace en esta zona. Y como decíamos antes, fíjense, las paredes totalmente, los muros aquí son naturales como tiene que ser. Estamos hablando de una cantera. Y ahora, Te digo una cosa, un balaústre, vamos a poner esto por ejemplo, este que es de piedra amarilla de Yadauri. Para la catedral hicimos bastante. Menos de 2 días y medio no tardaba, ¿sabes? cada trozo de balaustre. Menos de 2 días y medio no tardaba. Y ahora con el torno lo hace en 10 minutos, ¿sabes? Entonces esto... Estábamos hablando de la rentabilidad como empresa para la hora de, no solamente una obra de arte, sino que luego se pueda rentabilizar empresarialmente hablando, ¿no? Sí, claro. Realmente esto pues ha abaratado el precio, sobre todo en esta pieza aquí, donde va la última, grande, blanco, cualquier color sabe, y hacemos cualquier forma. Entonces está a un precio asequible. Estamos viendo, por ejemplo, que en las ciudades modernas
prácticamente se pierde quizás un poco de este tipo de cosas. ¿Crees que hoy día las instituciones, por ejemplo, para el mobiliario urbano están apostando por todo este tipo de cosas? Soy muy crítico. Yo estoy con la modernidad, las ampliaciones de los pueblos, las ciudades nuevas, que son unas cosas muy modernas, estoy de acuerdo. Pero en el casco histórico, el antiguo, eso hay que respetarlo. Mira, que en un momento, si quieres dar la vuelta para que veas, tenemos palmeras, plataneras. Fíjense, como decíamos hecho en piedra. Como decíamos antes, aquí aparte de la materia prima que vemos en estos estantes, vemos al frente el edificio completo adornado con distintos tipos de dibujos, pues diríamos los propios pretiles, los tejados, cualquier detalle, incluso vemos aquella ventana redonda como los ojos de buey de los propios barcos, rodeada con esas figuras distintas. Quiere decir que no se resiste nada. Estamos hablando de... Y en colores, son colores naturales que no hay que pintarlos, el tiempo no lo marea. Y ahora fíjense, quizás hemos empezado un momento para que no se nos quede. Mondini nos deja atrás y nos deja hablando solo. Él conoce su fábrica, él conoce su sitio, en el que lleva... ¿Cuántos años llevas aquí dentro, Mondini? ¿Cuánto? Que no quiero decir mi edad, pero me salieron los dientes aquí. Pero más de 40 y pico de años. Y ahora vamos a ver precisamente al responsable más cercano, en este caso su padre, que está muy bien representado en esta casa, ¿no? ¿Quién era Maestro Domingo Santana Mendoza? Domingo Santana Mendoza era mi padre, un hombre labrante desde los 8 años y medio de la cantera, y que siempre no discutíamos, hablábamos de las cosas bien hechas. Entonces lo que me estabas hablando antes, que somos críticos, mi padre cogía cada berrinche, que en zonas del casco histórico, sobre todo de Aruca, se hicieran aberraciones, se hicieran atentados, y ¿sabes? Que no respetaban el entorno, hay que tener un poquito de sensibilidad, y mi padre pues hacía las cosas bien, y le hicimos un homenaje porque él nos dejó este espacio, y le hicimos un homenaje el 3 de mayo de 2003, con el presente 11 años antes de su muerte, que estaba en su plena facultad. El cuadro pues ya lleva aquí, 2003 a 2021, lleva 18 años, 18, ¿no? Está intacto, porque es piedra natural, y lo quise hacer todo de piedra de Gran Canaria, todo de piedra de Gran Canaria. Verá, mi padre tenía los ojos claros, que es piedra verde de Tirma, y el pelo es piedra blanca de aquí, de la Fula de Aruca, las gafas y la otra es piedra de Aruca pulida, la marrón es piedra de Moya, la soga piedra de Aruca de Lomo Tomás de León, y la otra de fondo es piedra de Aruca a Bujaldá, con otra terminación, ¿sabes? Quiere decir que... y la amarilla y la naranja, piedra de Ayagaure, de sur, es toda todo de piedra natural de la isla de Gran Canaria, para que vean las conjugaciones que se pueden hacer. Está muy bien representada la obra con su fundador, pero respetando ese distinto tipo de materiales y con las distintas figuras, letras y demás, que son pues totalmente como para tomar nota, porque son obras maestras. Pero lleva 18 años. Y está impecable total. Eso no lleva mantenimiento, no lleva nada. Cualquier otra cosa que ponga moderna, cuadro, lo que sea, eso se... Puede pasar 100 años tranquilamente con esa calidad. Se estropea, ¿sabes? Y aquí veo una cosa que me llama la atención, que me gustaría que leyeras, porque es algo que, claro, nuestros televidentes en este caso están viendo una fecha de cuando nacía el fundador de lo que estamos viendo aquí ahora mismo, no el fundador, pero el que continuó, el anterior, en este caso la anterior generación. Vemos que nacía el año 1930 y fallecía, como decía, el año 2014. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí en este libro abierto? Mira,
Los últimos años de don Juan Enrique González, que fue un hombre grande en la lucha canaria, aruquense, en Venezuela estuvo 30 años y movió montaña, trajo la selección de Venezuela. Por los últimos años estuvo al lado mío, echando una mano en la directiva, y cada vez que hacíamos algo, pues hacía sus poemas y sus historias. Pues ya el pobre estaba ya mayor y le hice el encargo de que le íbamos a hacer un homenaje a mi padre para que le escribiera algo. Y yo, ay, que yo no puedo, que ya no veo, que no sé qué. Y usted puede, si nota. Total, que él vino ese día y le leyó esto y decía: Domingo Santana Mendoza, maestro labrante. Rompiendo el alba inquietante, la luz todavía en penumbra, hollando camino Taruca, va a la cantera el labrante. Cariñoso en su desvelo, martillo y cincel tratando, golpe a golpe le van dando vida y calor al modelo. Enlagada la caída, sudorosa, no descansa, está buscando con ansia darle a lo inerte la vida. Cuánto sol cayó en su frente, cuánto polvo en la palabra, silenciosa cuando labra, se angustiaron en su mente. El domingo está el labrante reflejado en fiel historia de Aruca, y en su memoria esta plaza dilectante. Hoy su figura recobra y está bien representado, miles de hombres afanados e inmortalizar la obra. A los hijos de esta tierra que roturan el basalto y ponen en lo más alto el don de labrar la piedra. Y es que la Aruca señera, con una fuente elegante, homenajea al labrante donde estuvo la cantera. Aruca, 3 de marzo, mayo de 2003. Juan Sebastián Enrique González. La verdad que sobre todo el sentimiento que va incorporado en un poema como este, ¿no? Lógicamente, y viniendo también, como decías, de alguien que fue grande en la lucha canaria, no solamente aquí en Canarias, sino como también decía en Venezuela. Y en Lanzarote. Y en Lanzarote, exactamente. Son gente de la historia, importante de la lucha canaria, pero también en su vida particular, que también ayudaron en muchísimas cosas. Ya se nos acaba el ratito, Mundín. Yo creo que yo hoy he gozado un rato. Y yo también, se me ha pasado el tiempo rápido. Supongo que estar con alguien que lleva toda su vida en medio de estas paredes especiales, que no son paredes tales, sino trozos de una cantera que rodean prácticamente esta instalación. Mundín, yo me gustaría, ya para terminar, vamos a terminar porque vemos ahí también que nos atrevemos con todo. ¿De qué está hecho esta figura que vemos aquí en la esquina? Mira, estas figuras son esculturas, como verán, hay 4 y representan las 4 estaciones, ¿no? Esta es otoño, verano, invierno y primavera, ¿no? Y entonces lo que en sí lo dice es lo que lleva en las manos, ¿no? Cuando se recoge. El mármol es frío y mira, vinieron de cerquita, de China, pero verás, mira que es fría, es mármol, que son naturales y un precio asequible. Este banco tiene un montón de historias, de la cantera de Vasco López, que está en la parte alta de la boleta, y lo hizo mi abuelo cuando vivíamos a San Pedro. Luego, cuando se fue vivir más abajo, a la boleta, lo recuerdo yo de niño, de ver a mis tías con los novios sentados ahí y mi abuela enfrente, ¿no? Es parte de la historia de la época, que era que las chicas tenían que pasarlo de alguna forma un poquito mal para poder aproximarse a la persona que querían, que después pues son nuestros padres, nuestros abuelos los que van en medio. Ya, Mundín, se me ocurre una cosa. Le vamos a hacer un 360 grados a todo esto y vamos a dar vuelta y vamos a ver desde esta esquina privilegiada todo lo que es esta cantera antigua, hoy fábrica con todas sus modernidades al frente, y vemos esas paredes precisamente en todos sus sentidos, respetando principalmente lo natural, que es la piedra del lugar. Hemos hablado largo y tendido, con anécdotas en medio, del mundo, en este caso el mundo de los labrantes. Mundín, ¿se nos queda algo? Supongo que miles de cosas, pero para terminar, ¿qué nos dirías a todos, esa gente que nos está escuchando en cualquier parte del mundo ahora mismo, porque las nuevas tecnologías lo permiten, pues del mundo de los labrantes en Aruca? Tenemos que decir que estamos en la isla de Gran Canaria, para esos que nos escuchan desde fuera. Estamos en la cuna, precisamente como comenzamos esta historia, la cuna de los labrantes. ¿Se queda alguna cosa en el tintero?
Me voy a poner un poquito de distancia, me voy a quitar la careta. Es un orgullo para mí, primero ustedes que nos hayan hecho este reportaje y de haber pertenecido a una familia, a un pueblo, Laureta, Aruca, de labrante y seguir con esta tradición. Pero se pierde. Entonces pedí a personas competentes que hagan escuelas de oficio y tal, como se hicieron en su día, y para que puedan salir más muchachos y seguir con esta tradición y que apuesten por lo nuestro, ¿no? He tenido que traer piedras de otros lugares porque parece que prefieren más piedras de otros sitios con competencias reales que lo nuestro, ¿no? Y que tengan un poquito de sensibilidad y que vienen por lo nuestro, y le echen cariño y que este oficio no muera. Desde luego voy a decir que cualquier documental que se haga de cualquier pues, parte de cualquier sitio del mundo, pues yo creo que tiene su interés, porque tras de cualquier detalle hay una historia humana, además de muy alto valor, en este caso tradicional de la zona, pero además yo creo que los labrantes son figuras de todo el mundo, que en la época era lo mejor que teníamos, para que una casa o esos grandes edificios que hoy visitamos como edificios turísticos, por ahí pasó un labrante tocando esa piedra y poniéndola en el sitio justo. Mundín Santana, o Edmundo Santana. Yo prefiero Mundín porque en el mundo de la lucha canaria, que gusto que compartimos, por cierto, y por el que hemos trabajado cada uno en su sitio, pues yo creo que todo y un poquito más. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a ustedes.